Bueno, bienvenidos al vídeo de Dale Carnegie para niños. En estos vídeos voy a desarrollar el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Dale Carnegie divide su libro en varios apartados. El primer apartado se dedica a las técnicas básicas o fundamentales para tratar con el prójimo y lo divide en varios capítulos, ¿no? En este primer capítulo de este apartado, la primera reflexión que nos plantea Dale Carnegie es que la crítica es inútil. Criticar a las personas no nos sirve para nada, básicamente porque las personas somos seres emotivos, nos movemos por emociones y tenemos una tendencia nata a justificar todos nuestros actos. Por lo tanto, criticar a una persona solo va a llevar a una serie de refutaciones y justificaciones. Pone de ejemplo a Al Capone, ¿no? El criminal más buscado de Estados Unidos en su momento, y que bueno, él cuando se le detuvo jamás se identificó con la imagen que tenían de él de criminal sanguinario. Él siempre justificó todos sus actos y daba sentido a todos sus actos, y él realmente se consideraba una buena persona. Pues si Al Capone se considera una buena persona, pues imagínate pues cualquier persona de a pie que no tiene ese currículum, ¿no? Dice Carnegie que la crítica crea resentimiento y daña el orgullo de las personas y va más allá. Insinúa Carnegie que aquellos que critican en el fondo son unos ignorantes, desconocen cosas, ¿no? Luego veremos un ejemplo claro que nos pone Carnegie en su libro. Yo iría más allá y diría que hemos de tener en cuenta que aquellas personas que critican están poniendo en riesgo su imagen. Ante las personas criticadas. Criticar es como clavar una chincheta en una madera, aunque luego la quites o pidas perdón o pase el tiempo y esa chincheta se caiga, la señal va a permanecer en esa madera durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, antes de criticar, lo que tenemos que hacer, y nos lo sugiere Carnegie, es coger información, ¿no? Tenemos que adivinar por qué las personas hacen lo que hacen, y para eso no hay nada más que hablar con ellos y que te expliquen el porqué de lo que hacen y por qué se comportan o por qué no han hecho, no se han comportado de la manera que tenían que hacerlo. Esa es una parte muy importante, sustituir la crítica por la información. ¿De acuerdo? Sobre todo si quieres, como dice Carnegie, que las personas que estén a tu lado te den miel, no le des patadas al panal. Para que las abejas den miel no golpees el panal a base de patadas, ¿no? Infórmate, mira a ver por qué la gente hace lo que hace. Luego Carnegie nos dice que incluso tenemos que ir más allá, tenemos que entender y comprender por qué las personas se sienten. Esto es un caso típico de los papás que están en la grada chillando al árbitro, enfadándose con el entrenador porque su hijo no juega e incluso enfrentándose con los padres del equipo contrario. En el fondo esos padres lo único que quieren es que a su hijo le vaya bien las cosas, quieren que su hijo juegue muchos minutos y que gane el partido, y es un deseo muy legítimo de los padres. Sin embargo, la manera que tienen de canalizarlo no es la correcta. Y entonces, en lugar de la crítica, lo que sería necesario es ayudar a ese padre dándole habilidades y recursos. Lo bueno de que Carnegie dice que incluso hemos de intentar empatizar con los sentimientos y buscar situaciones e identificarnos nosotros también como padres preocupados por nuestros hijos, y que también tenemos esa flecha en el trasero y que por lo tanto sentimos como ellos se sienten, ¿no? Para poder ayudarles, en vez de criticarles, un poco entender de dónde surge todo este comportamiento. Lo podríamos resumir este concepto en aquel refrán, en aquel proverbio indio que dice: camina un rato con mis zapatos, ¿no? O sea, ponte en mi sitio, no ponte en mi situación. Llego a casa cansado de un día agotador y a lo mejor no tengo la paciencia ni tengo el tiempo para que tú tienes y la frescura que tú tienes porque has tenido un día mucho mejor que el mío, ¿no? Saberlo todo es perdonarlo todo. Evidentemente, cuando tú conoces todo lo que rodea a una persona, pues lo puedes entender y por lo tanto perdonar antes. Carnegie lo ilustra en su capítulo del libro con un ejemplo pues, de George Washington. Le envió una carta a uno de sus generales en el frente, un general que acababa de ganarle una batalla a un ejército confederado, y veía cómo ese ejército huía cruzando el río para ponerse a salvo al otro lado, ¿no? Y Washington le envió una carta a ese general diciéndole que era el momento de atacar a este ejército que en retirada, y le daba la orden de cruzar él también el río y seguir atacando y hostigando al ejército confederado. Y esa orden nunca se llevó a cabo, jamás ese general llevó a cabo esa orden, ¿no? Y decidió no seguir la lucha y dar también un descanso a sus soldados que estaban realmente muy maltrechos.
Washington escribió una carta criticando duramente a su general, pero al final no la envió porque se dio cuenta de que él no había estado en esa batalla, él no había visto la sangre, él no había visto el sudor, él no había visto la crueldad de la batalla y no había visto el desgaste que habían tenido sus soldados, ¿no? Y que ese general sí lo había visto y que entendía y podía entender perfectamente que en esas circunstancias ese general no diera ese paso adelante que sí él creía que era necesario dar. Por lo tanto, Washington, el mensaje que nos da Carnegie es entiende más, infórmate más, empatiza más con las personas, con lo que hacen, dale un tiempo a pensar el por qué las personas actúan como actúan y no te lances a una crítica precipitada, porque eso no te conduce a nada, eso es darle patadas al panal y lo único que vas a lograr es que salgan abejas y te piquen en lugar de que esas abejas tranquilamente te den miel. Dice Carnegie, no critiques, no condenes las actuaciones de los demás, infórmate, empatiza más con las personas antes de ejercer la crítica, ¿no? No dejes, no te quejes de los demás. Y ese es el mensaje de Dale Carnegie en este primer capítulo. Espero que os haya gustado y que lo tengáis como reflexión en la primera reflexión que Carnegie nos da en este capítulo.